grabar en Meet. Bien, en su libro, ubíquense en la página 174. Página 174. Ok. Ya estamos en la página 174. Ok, voy a leer la primera instrucción. Dice, ángulo central y relaciones entre los demás. Traza con el compás el círculo de los siguientes polígonos regulares, es decir, el círculo que pasa por todos los vértices. Revisa el ejemplo, también traza los radios a cada vértice y contesta las preguntas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en la parte de en medio. Creo que aquí lo tengo más grande. Aquí está, miren. En la parte de en medio tenemos un ejemplo. Con este ejemplo nos vamos a guiar. ¿Sale? Si se dan cuenta, es un pentágono porque tiene 5 lados y que tiene unas líneas que van desde el centro. Vean, tiene unas líneas que van desde el centro a cada uno de los vértices o esquinas de este pentágono. Recuerden que el vértice es un lugar donde se unen dos líneas del polígono. En este caso tiene 5 vértices. 1, 2, 3, 4 y el quinto vértice. Entonces, como les repito, bueno, en este caso les voy a pedir no tanto que tracen el círculo, pero sí que tracen las líneas que van desde el punto central hasta cada uno de sus vértices. Así como lo tienen en el ejemplo del medio, así van a trazar las líneas que van desde el punto del medio hasta cada uno de sus vértices, en cada uno de los ejemplos. ¿Vale? Ok, profe. Ok, les doy unos minutitos en lo que yo también trazo aquí lo mío. ¿Va? Bien, les doy unos 3 minutitos. Y ahorita comparamos cómo quedaron. Hagan sus trazos, muchachos. Hola, Ashley. Ashley. Bueno, como les decía, muchachos, les voy a pedir que ocupen reglas, por favor, para que no se vean los trazos feos. Ocupen su reglita, hagan sus trazos en lo que yo estoy haciendo también los míos en mi dibujo. Permíteme tantito que yo apenas estoy acabando el primero. Como tengo una cosa aquí grande, un dibujo grandote, me cuesta un poquito más. Aguántenme. Además, vamos a esperar también a sus compañeros que están ahí. Permítame tantito. Espérame tantito. Con reglita, que se vea bonito, chicos.
Y tenemos los materiales, hay que ocuparlos. Profe, ya fue. A ver, espérenme tantito. Aguántenme, ya casi yo también termino. Espérenme. Si gustan, pueden ir contestando lo de abajo. Ok. El otro. Los que ya terminaron, vayan contestando la siguiente pregunta y ahorita vamos a comparar. Ya, profe. Espérame, Chuchín. Empieza entonces a contestar la pregunta que viene abajo, o las preguntas que vienen abajo. En lo que termino, por favor. Esta cosa, 41. ¿Quién se unió? A ver, se unió su compañera, compañero. Su compañera Ashley. Hola, Ashley. Ashley. Hola, profe. ¿Ya hiciste el ejercicio que les estoy poniendo? Estamos en la página 174. Les estoy pidiendo que hagan el primer ejercicio, que es el de los polígonos. Hay que triangularlos. Miren, no sé ustedes, pero a mí me quedó así. Ahí. Chequenos bien. Sería el viejito. Ahí, véanle. Bueno, dice inciso A. Describe qué tipo de triángulos se forman en cada polígono y qué relación hay entre ellos. Bueno, así les debió de quedar. Chequenle bien. Supongo que así lo hicieron, ¿verdad? Sí, a mí sí la. Perfecto. Bueno, pues así les debió de quedar. Entonces, nos preguntan primero qué tipo de triángulo se forma en cada polígono. ¿Cómo son los triángulos de cada polígono? ¿O cómo es cada triángulo? Pensaba que es triángulo isósceles. Isósceles. ¿Qué características tienen los isósceles? Que todos son iguales en la misma figura. No, los que son todos iguales en la misma figura se llaman triángulos equiláteros. Exacto, son triángulos equiláteros. Así es, Alexis. Se forman 5 triángulos equiláteros. Bueno, en este caso, en el del pentágono son 5 triángulos equiláteros, porque todos sus triángulos, perdón, todos los lados de cada triángulo son iguales, miden lo mismo. Viene la palabra equi, que significa igual.
Por eso, cuando nosotros buscamos la equidad, significa que buscamos la igualdad. Luego se dice equidad de género, es decir, la igualdad de género. Lo mismo estos triángulos, son equiláteros, es decir, sus lados miden lo mismo. Bien, bueno, en el pentágono, en el octágono, sus triángulos son equiláteros. Sí, ¿no? Pues díganme ustedes. ¿Todos sus lados son iguales en el octágono? Sí. Sí, en él también. Sí, ¿no? Bueno, puede que haya cambiado un poquito en mi perspectiva, porque bueno, yo hice aquí una ampliación, pero bueno, vamos entonces a continuar. Todos son equiláteros. ¿Y qué relación hay entre ellos? ¿Cómo son los triángulos entre sí? Son iguales. Son iguales. Esa es la relación que hay entre ellos. Entonces, con eso contestamos el inciso A. Vamos al inciso B. Dice, compara tus respuestas con las de tus compañeros. ¿Son iguales? Sí. Bueno, ya comparamos del todo. Vamos a lo siguiente. Dice, en grupo y con ayuda de tu maestro, lean la siguiente información. Dice aquí, los polígonos regulares tienen una circunferencia circunscrita, es decir, una circunferencia que pasa por cada uno de sus vértices. Vamos hasta ahí a quedarnos y miren, tienen una circunferencia que sería este círculo, el cual pasa por cada uno de sus vértices. ¿Sale? Aquí vemos en el pentágono. En este pentágono en particular, ¿cuántos vértices hay? Ay, perdón. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. Nada más tiene 5. Son 5 vértices. Bueno, entonces aquí nos dice lo primero, la primera parte, digamos, que de esta página 174, en este cuadrito azul, dice la primera parte, los polígonos regulares tienen una circunferencia circunscrita, es decir, tienen esta circunferencia y que, bueno, es una circunferencia que pasa por cada uno de sus vértices. Si se dan cuenta, la circunferencia está pasando o está tocando cada uno de los 5 vértices de este pentágono. Bueno, pues lo mismo pasaría con el cuadrado, con este, no sé cuántos lados tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, heptágono, con este de 6 lados, que es el hexágono, y con este de 8, octágono. Octágono, bien. Les leo la otra parte. Viene otra parte aquí, dice, el ángulo central del polígono regular se forma con 2 radios que unen el centro del polígono con 2 vértices consecutivos. Y dices, caramba, eso está medio raro. Entonces, este ángulo central dice que se forman con 2 radios. En este caso, miren, atiendan a este pentágono. Se va a formar con 2 radios. Miren, los voy a mostrar aquí. Los voy a resaltar. Vean este radio, porque aquí está un círculo. Entonces, esto sería un radio. Este sería otro radio. Se forma con 2 radios. Dice que que unen el centro del polígono con 2 de sus vértices. Aquí está un vértice, aquí está el otro. Se trazaron los 2 radios. Es decir, que sería, pues, digamos, la punta de este triángulo. Y el ángulo que se forma en medio, o sea, este, sería el ángulo central. ¿Lo vieron? Este es el ángulo central. ¿Vale? Ahora, voy a trazar los demás triángulos. 1, 2, 3.
Está. ¿Cuántos triángulos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Ahora, voy a trazar el ángulo central en particular de este triángulo. Sencillo. Tomo en cuenta los dos vértices, trazo su radio y luego identifico el ángulo central. ¿Ya vieron? Chicos, voy a poner otro ejemplo. Miren, este cuadrado tiene 4 triángulos. Voy a tomar el triángulo de la derecha y de ese triángulo de la derecha, de todo el cuadrado, voy a elegir ese para trazar mi ángulo central, que sería este, miren. ¿Ya vieron? Este es mi ángulo central. ¿Sí se ve, chicos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ahora, en particular, si yo uno todos los ángulos centrales, vean, de este cuadrado, ¿qué figura se forma? Un círculo. Un círculo. Así es un círculo. ¿Sale? Ahora, la pregunta es, voy a trazar este mismo cuadrado. Aquí, miren, abajito. Obviamente no va a estar bien trazadito como el que está ahí. Voy a hacer sus... las líneas que están ahí que van en el punto medio. Del punto medio a cada uno de sus vértices. Voy a poner aquí el punto medio. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánto creen que mida cada ángulo central? Aquí, por ejemplo, voy a poner uno, miren. Aquí resalté solo un ángulo central. El de aquí arriba. ¿Ya lo vieron? Este. Sí. Bien, este ya lo resalté. Pregunta, ¿cuánto medirá solo este ángulo central? ¿Y cómo lo 180. Miren, observen. Relacionen esto con esto. Pregunta, ¿cuántos ángulos centrales tiene este cuadrado? 4. Miren, 1, aquí sería otro, 2, otro, 3 y otro, 4. Ahora, 4 también es el número de lados, ¿sale? Entonces podemos decir que el número de lados es igual a el número de ángulos centrales. Ahora, ¿cómo puedo saber cuánto vale un solo ángulo central? Fíjense, si yo uno todos los ángulos centrales, genero un círculo. Vean aquí. Pero no quiero todos, solo quiero uno. Pues me diría uno, ¿no? Ajá, pero matemáticamente, ¿cómo lo encontraríamos? Profe, yo pienso que como la fórmula que se me otra vez. La otra vez fue para los ángulos internos, que son los de aquí adentro. Ahora no quiero ángulos internos, quiero ángulos centrales. ¿Se acuerdan? Los ángulos internos eran estos, los que estaban aquí, miren. Sí. Ahora quiero ángulos centrales. Sumando, ¿no? No. No. Vean, de todo el círculo que se forma, solo quiero este ángulo central.
La pregunta es, ¿cuántos grados tiene un círculo? 360 grados. Bien, ahora, en este caso, si yo cierro todo esto, voy a hacer un círculo de 360 grados. Pero no quiero todo, solo quiero este ángulo central. Ya, 180. No, ya te desviaste, no. Ubícate en 360, así como lo habías dicho, está bien. Ok. Bien, ya 90. Digámoslo así. No midas sin medir, necesito que sea ver de manera razonada. No quiero todo el círculo, sino esta parte. ¿Qué parte representaría este ángulo central de arriba? La... 90 grados. Uno de Exacto, una cuarta parte, muy bien. Por lo tanto, no quiero todo el círculo, no quiero los 360, solo quiero la cuarta parte de 360. ¿Cómo saco la cuarta parte de algo? Restando. dividiendo. Bien, dividiendo. ¿Qué dividiríamos? 1 entre 4. No. O 4 entre 1. Muy bien, joven. 360 grados, que esto sería todo el círculo, miren. Pero no Entre quiero, un cuarto. solo quiero una cuarta parte, porque son cuatro ángulos centrales hacen un círculo. No quiero todos, solo quiero uno. 360 entre... 90, profe. 360 entre 90. 4. Y esto es igual a 90 grados. 9. O sea, 90 grados mide mi ángulo central. ¿Vale? Aquí lo que rescato es esta formulita. Ahí. Es 360 entre 4. Ahora, ¿4 qué son? Las 4 partes. Exactamente. Los 4 ángulos centrales, pero también se relaciona con los lados del polígono. Como es un cuadrado, va a tener 4 ángulos centrales. Entonces, para no ponerle 4 y para que se apliquen todos los polígonos, vamos a decir que el número de lados es igual a n. Por lo tanto, ¿cómo cambiaría esta fórmula? 300 entre n. Exacto, 360 sobre n. Muy bien. Muy bien. Y les voy a pedir que en su libro revisen la página 176. ¿Ya la revisaron? Ok, ya se ubicaron. Ahora, vean, Sí. hay 3 renglones. Lean el primero. Oh, ya. Sí. A ver, lea, por favor, Jesús, lea el primero, el primer renglón. Jesús. Mande, profe. Así, profe. Lea el En un primer. cuadro con n lados, la medida central es 360 grados entre n. Exactamente, te lo voy a volver a leer porque estuvo un poquito cortada la comunicación. Dice, en un polígono regular con n lados, la medida del ángulo central, es decir, ¿cómo vamos a sacar el ángulo central? Con esta fórmula. Es 360 entre n. Recordamos que n es el número de lados. Por lo tanto, como tiene 4 lados, por eso lo dividimos. N valía 4, por eso lo dividimos entre 4. ¿Sí? En este caso, miren, que es un hexágono, ¿cómo podríamos calcular este ángulo central? Aplicando la fórmula. 300 entre 6. 360. 360, muy bien. Vamos a Entre aplicar 6. 360 entre 6
¿A cuánto es? ¿60? 60 grados. Eso es lo que mide solo un ángulo central. Este, miren. Lo voy a poner aquí. Aquí juntito, 60 grados. Ya quedamos que aquí un solo ángulo central mide 90 grados. ¿Sale? Ahora vamos a aplicarla a este, miren, al heptágono, que es de 7. ¿Cómo quedaría la fórmula para este? Entre 160 entre 7 quedaría entre 7. ¿A cuánto es igual? me salió que 51 punto no sé qué. Punto 42,85,7. Vamos a redondearlo a 52 grados, ¿va? 52 grados. ¿Sale? Es decir, el ángulo central mide 52 grados. Uno de sus ángulos centrales. El del pentágono, ¿cómo nosotros podríamos calcularlo? 360 entre 5. 360 grados sobre 5. Muy bien. ¿Y a cuánto me da? 72. 72 grados. Quiero que, así como le voy poniendo a cada uno su cálculo, ustedes también escriban el cálculo de cada uno. Así como, así, miren. A lo mejor va a estar medio amontonado eso, pero no importa. Quiero que vean de dónde salió. ¿Sale? Anótenle juntos los cálculos. Ustedes hagan el de el octágono. ¿Cómo se llama el que tiene 7 lados? Heptágono con H. Heptágono. Es que no lo puedo ver bien. ¿Cómo lo redondeamos? 52. Quedó redondeado en 52. Sí. Yo ya, profe. Ya, profe. Sí. Bueno, dígame cómo quedaría entonces el cálculo para el octágono. 60 360 Entre 8. que ya a 45. igual a 45 grados. ¿Qué creen, chicos? ¿Saben por qué les puse a hacer todos estos cálculos? Espero que así esté su libro, ¿eh? Sí, así está. Bueno, perfecto. Más vale que tengan un libro rayado, porque ahí se ve que trabajaron, ahí se ve que están ustedes pues, aprendiendo y que todo lo que escribimos es para que no se nos olvide cómo lo hicimos. ¿Vale? ¿Saben por qué les pude hacer todo esto? Porque en esta parte, en la tablita, a ver qué está, la tengo aquí, en la página sería la 175, no se le ve el número, pero sería la página 175. Está esta tablita, miren. ¿Ya la vieron? Sí. Lo voy a hacer todo, ahí está, página 175, está esta tabla. Ahora, dice el primer renglón, nombres de polígono regular. A ver cómo se llama el polígono que tiene 3 lados.
Triángulo. Un triángulo. Bueno, ahí la anotan ahorita. Vamos a resolviendo el primero. Sería el primero, el de 3 lados, triángulo. El de 4 lados, Cuadrangular. Cuadrado, muy bien. El de 5 lados, Pentágono. pentágono. Muy bien, viene de la raíz penta, que significa 5. Por ejemplo, cuando Brasil ganó su 5º campeonato, decían que era el pentacampeón, porque fue 5 veces campeón. Bueno, el de 6 lados. Hexágono. Ok. ¿Y el de 7? Hectágono. Algo así. Heptágono. Bien. Voy a colocar aquí. Permítame tantito. Bueno, pero mientras, si se dan cuenta, en el segundo renglón dice medida del ángulo central. Aquí ya tenemos algunos. ¿Ya vieron? Ya tenemos el del cuadrado, ya tenemos el del pentágono, ya tenemos el del hexágono, ya nada más faltaría, bueno, el del heptágono, faltaría el del triángulo. ¿Cuál sería la fórmula para sacar el del triángulo? 360 entre 3. Muy bien. Aplicamos también 360 sobre 3 es igual a 120. 120. 20 grados. ¿Vale? 120. ¿Sí? Para el triángulo sería 120. Entonces, vamos aplicando esta información que ya tenemos para ir llenando el segundo renglón. Llénenlo, por favor, chicos. Ok. Ya, voy a borrar aquí tantito. Les voy a pedir que saquen su libreta, hacemos un paréntesis, saquen su libreta y anoten lo siguiente. Para calcular, bueno, saquen su libreta, ahorita los espero. Mientras yo lo voy anotando. No sé si se alcanza a ver, si no se los dicto. ¿Sale? Escriben lo siguiente. Como título van a poner ángulo central y relaciones entre los demás. Repito, el título es, ya que tengan su libreta, ángulo central y relaciones con los demás. ¿Y relación con cómo? Y relaciones con los demás. ¿Ya anotaron el título? Ya, profe.
Ya. Ok. Ahora les dicto por si no se ve. Una que deja hasta la siguiente fórmula, porque de ahí ya no vemos todavía un poquito abajo. Ajá, por eso les dicto. A ver, ponte vos ahorita, en parejas, por favor. Les dicto, para calcular el ángulo central de un polígono, eso ya les estoy dictando, para calcular el ángulo central de un polígono, De un polígono central. regular, Ya, profe. para calcular el ángulo central de un polígono regular, repito, para calcular el ángulo central de un polígono regular, usamos la siguiente fórmula. Coma. Usamos la siguiente fórmula, coma. ¿Ya? Ya, profe. Coma. Ya. Donde n, y n lo ponen entre comillas, donde n es el número de lados de un polígono. Donde n es el número de lados de un polígono. Ya, profe. Ya, profe. Ok, perfecto. Ahora, después de hacer ese texto, anotan la fórmula. 360 grados entre n. 360 grados entre n. Ya. ¿Ya? Entonces voy a borrar aquí. Y ponen el siguiente ejemplo. Miren, yo lo voy a hacer así. Aquí un ejemplito. Me gusta el pentágono, por eso voy a... Entonces voy a hacer un pentágono. Ustedes también hacen un pentágono. Ahí en su libreta. Obviamente va a salir más bonito. También un pentágono, de ver. Aquí también escribo. Esto pretende ser un pentágono. Aquí hacen su pentágono. Le ponen, bueno, muestran solo un triángulo de ese pentágono y resaltan un ángulo central. Entonces ponen la fórmula 360 grados entre, como es un pentágono, ¿entre cuánto sería? Entre 5. Muy bien, entre 5 es igual a 70 y 2 grados. Así le 5, ponen profe. 70, entre 5, luego es igual a 72 grados. Miren, ponen esto. Como ejemplo, ponen este pentágono, le hacen su cálculo y el resultado. Ya. Me dicen cuando terminen de copiar. Ya. Ya, perfecto. Ya, profe. Ok, vamos a la página 176. Ah, perdón. Entonces,
en nuestro cuadrito debió de haber quedado algo así. Déjenme colocar esto por acá. Espérenme tantito, aguántenme, aguántenme. Es que lo pongo su diurex, no se me caiga. Ahí está. Bueno, voy a quitar esto de aquí porque vamos a pasar a la siguiente página. Aquí. Entonces, lo voy a ir llenando con ustedes. Aquí debió de haber quedado polígono regular, triángulo. Triángulo, luego cuadrado, luego pentágono. Hexágono después. Hexágono. Y hectágono. Recuerden que hexágono va con H y con acento en la A. Pentágono va con acento en la A. Triángulo va con acento en la A. Y luego heptágono va con H y con acento en la A. Y aquí donde dice N, ¿cómo ¿Serían los podríamos lados? Ajá, así es. Así es. Pueden poner N o pueden poner N. Porque el mismo nombre del polígono te dice cuántos lados son. Triángulo, 3 lados. Cuadrado, 4 lados. Pentágono, 5 lados. ¿Sale? Luego dice, medida del ángulo central. En el caso del triángulo, ¿cuánto midió nuestro ángulo central? 120. Muy bien. Aquí anoto 120. 120. Perros, chicles, chanclas. ¿Grados? 120 grados. No, lados, no, grados. A ver, el de 4, 90. 90. 90 grados. El de 5, 72. 72. grados. El de 6, 60 grados. 60. Y el de 7, 52 grados. 52 grados. Y ahora, aquí donde hay que poner N, ¿qué pondrían? 360 entre N. Muy bien. Muy bien. 300, la fórmula, vaya, aquí hay que poner la fórmula. 360 grados sobre N. Muy bien, señorita. Bien. Ya tenemos llenas nuestras dos columnas, nuestras dos filas. Vamos a la tercera fila. Y aquí es donde la marrana tuerce el rabo. Tantito, no mucho. A ver, tercera fila. Pero antes, quiero que vean, vayamos a la página 176. Ubíquense en su página 176. Ya. Está ahí. Vamos al cuadrito este morado, pero ya no vamos al primer renglón, vamos al segundo renglón. Nos ubicamos en el segundo renglón. Ok. ¿Qué dice su segundo renglón? ¿Y quién me lo lee? Yo. A ver, léalo yo. En un polígono regular, las medidas de los ángulos centrales y externos coinciden. Ok, ¿qué significa eso? Pues que son iguales. Exactamente, muy bien. Exactamente. Entonces dice, en un polígono regular, las medidas de los ángulos centrales y externos
Son iguales. Traducir. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir el ángulo externo? Miren, aquí ya sería la cuarta. En la cuarta vienen los ángulos externos. ¿Cuánto mediría el ángulo externo de un triángulo? 60. A ver, volvemos a leer. Vuelvo a leer, Ángeles. Ángeles. ¿Ande, profe? Vuelvo a leer, por favor. Ok. Dice, en un polígono regular, las medidas de los ángulos central y externo coinciden. Las medidas de los ángulos Ok. central y externo. Los ángulos, esto significa ángulos. Ok, central y externos coinciden. Externo. ¿Qué significa coincide, decíamos? Que son iguales. Exactamente. Cuando dos ángulos son iguales, ¿cómo miden? ¿Miden lo mismo? Exactamente. Voy a poner entonces, miden lo mismo. ¿Sale? Vean, en un polígono regular, las medidas de los ángulos central y ángulo externo miden lo mismo. Lo voy a poner aquí abajito. Ángulo central es igual que ángulo externo. ¿Ya vieron? Sí, profe. Ok. Ahora, si mi ángulo central de un triángulo es de 120, ¿cuánto va a medir el ángulo externo? 120. 120. 120 porque mide lo mismo. Espérame, aguántame tantito. Profe, en este caso, ¿cuál es mi ángulo? En el caso de este pentágono, y en particular este triangulito que ven aquí, ¿cuál sería uno de mis ángulos externos? Respuesta. Este. A ver, en este octágono, un ángulo externo. Respuesta. ¿Sale? En este octágono, respuesta. Este. En este cuadrado, un ángulo externo. Este. De hecho, sería este. ¿Sí? Perdón, sería todo el ángulo. Miren, ahí está. Abarcaría todo. En este hexágono, ¿cuál sería? Este. ¿Ya vieron? Estos son los ángulos externos. Y miden lo mismo que un ángulo central. Voy a poner otro ejemplo para que se vea un poquito más. Voy a poner aquí un hexágono. Ahora voy a poner un hexágono. Perdón por mi, porque está medio feito esto. Voy a poner aquí, solo voy a resaltar un triángulo de este hexágono. De este triángulo voy a poner mi ángulo central. Ahí está. Y mi ángulo externo. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Este sería el ángulo central. Y este sería el ángulo externo. Y los dos miden lo mismo.
¿Sí? Ahora pregunta, en un cuadrado, ¿cuánto mide su ángulo central? No, ¿su ángulo 90. central cuánto mide? 90. 90. ¿Y el externo? 90. También 90. 90 grados. En el pentágono, ¿cuánto mide su ángulo central? 72. 72. ¿Y su ángulo externo? 72. Ok. En el hexágono, ¿cuánto mide su ángulo central? 60. 60. 60. ¿Y su ángulo externo? 60. 60. En el hectágono, ¿el ángulo central cuánto mide? 52. 52. Entonces abajo también tendrán. 52 abajo. Y también en el externo mide 52. Pregunta, ¿qué podríamos poner aquí donde dice en el lado? Lo mismo 360 grados entre N. No. Exacto, joven. 360 entre N. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes de que pasemos a otro, Pero fue una pregunta. dígame. ¿Sí? Que a mí me había sacado la conexión, pero le iba yo a preguntar que si el párrafo que usted escribió abajo de ángulo regular se tiene que copiar. Ándale, de hecho, eso vamos. Por eso les decía, ya terminamos esta última fila. Ah, ok. Pregunta, ¿ya terminamos esta última fila? Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Saquen su libreta y de donde nos quedamos en el texto anterior, vamos a poner como título relación entre ángulo central y ángulo externo. Relación entre ángulo central y ángulo externo. Entre ángulo central y ángulo externo. Es un subtítulo. ¿Ya? Ahora, vas a hacer un polígono parecido a este, donde dibujes el ángulo central y el ángulo externo. Ok, háganlo y ahorita les espero un minutito. Ajá. Así como el que puse aquí, con todo ahí su texto central, es el de en medio, que se encuentra aquí, y el externo es el que está en uno de los dedos. A ver, háganlo, los espero 2 minutitos. ¿Ya hicimos este esquema? Ya, profe. Perfecto. ¿Ya le pusimos cuál es el externo y cuál es el central? Sí.
Ok. Sí, profe. Entonces vamos a anotar debajo del esquema esto. ¿Se ve? ¿O se lo Sí, dicto? profe. Sí se ve. Alexis, ¿se ve o se lo dicto? Díctame porque no se ve, profe. Bueno, ahí va. Tú puedes usar este símbolo que significa ángulo. ¿Sale? Entonces, le dicto. Aquí sería faltó aquí sería en un polígono regular, aquí falta la palabra en un polígono regular, en un polígono regular, las medidas de los ángulos central y ángulo externo Sí, profe. miden lo mismo. Miden lo mismo. Punto y aparte. Y escribes el símbolo del ángulo y luego la palabra central para decir ángulo central. ¿Ya? ¿Cuál es el símbolo, profe? Fíjate que le estoy poniendo ángulo. El símbolo ángulo y luego la palabra central. Luego el signo de igual. Luego otra vez el símbolo de ángulo y ahora la palabra externo. O sea, ángulo central es igual al ángulo externo. Ya, profe. ¿Ya? Perfecto. Ya nada más nos falta esta, que está buena. Bien. Pero para esta vamos a leer el tercer renglón. Ubíquense en la página 176. Página 176. Leemos el tercer renglón del cuadrito de información. A ver, léalo por favor, Rey, el tercer renglón. Y los ángulos centrales e internos son suplementarios, es decir, suman 180. Ok, miren qué interesante. Entonces, dice que el ángulo interior y el externo son suplementarios. Lo voy a anotar aquí. ¿Puedo borrar? Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, profe. Entonces, lo borro y lo escribo con un color más bonito de todos. Entonces, te escribo los ángulos central y ángulo. ¿No es cierto? ¿Qué dice? La suma de los. A ver. Dice que. Bueno, ya. Los ángulos central e interno. Sí, central. Central. E interno son suplementarios. E interno son suplementarios. Pero aquí, es decir, suman 180 grados. En otras palabras, chicos, miren aquí. Si yo tengo mi ángulo central más mi ángulo interno,
y lo sumo, el resultado va a ser 180 grados. Ángulo central más ángulo interno igual a 180 grados. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, profe. Es decir, por ejemplo, les digo porque aquí tenemos que calcular el ángulo interno. Voy a poner esto más para acá para que me dé chance de hacer los cálculos. Luego dicen, sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho. Vamos a calcular aquí. Vamos a ver, por ejemplo, miren. Tengo un ángulo central que es de, vamos a ver con el triángulo. Mi ángulo central, recuerden, ángulo central más ángulo interno es igual a 180 grados. ¿Sale? Ahora, si mi ángulo central mide 120 grados, ¿cuánto tiene que medir mi ángulo interno para que me dé 180 grados? Porque ya sabemos que sumados dan 180. 60. Muy bien, joven. 60. Ahí está. Porque sabemos que sumados dan 180. Por lo tanto, aquí le vamos a anotar. ¿Cuánto mide el ángulo interno? 60. 60 grados. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo con el cuadrado. Miren, en el cuadrado, ¿cuánto mide mi ángulo central? 90. Bueno, pues entonces escribo por aquí. Cuando ya no tengo, bueno, aquí está el caso. Escribo 90 grados más mi ángulo interno, que todavía no sé, me va a dar 180. Entonces, ¿cuánto tiene que medir mi ángulo interno para que sumado a 90. Exactamente. Me tiene que volver a medir 90. Porque 90 grados más 90 grados es igual a 180. Entonces aquí, fíjense, vamos llenando el cuadrito. 90. Ok. Hago uno más y ya ustedes hacen los que faltan, ¿va? Ok. ¿Cómo tendría yo que hacer aquí N? Me imagino que sería el ángulo central Ajá. por otro número. Más o menos, sí. Tienes razón. Miren, aquí voy a poner ángulo central. ¿A cuánto me da? ¿Cuánto tiene que dar sumado con el interno? 180. Ok, entonces puedo aplicar, por ejemplo, 180. Para encontrar esto voy a hacer 180. ¿Qué le tengo que hacer a 180 para conocer la medida del ángulo interno? Tomando en cuenta el ángulo central. ¿Qué operación sería? Es decir, ¿ustedes cómo dedujeron que aquí era 60? Si tú le vas calculando, eso se llama tanteo. Yo quiero una operación. ¿Sería N por X número? Me imagino. No. Vas a tomar mejor el ángulo central, porque ya sabemos cómo sacarlo. Entonces, recuerda que estaba así, mira.
¿cómo sabíamos que era 60? ¿Cómo diseñar una operación para saber que ahí es 60? Está difícil. Sería Va a quedar... 120. Ah, No sé. ¿qué le hiciste al 120? 180, 120, ¿qué le hiciste? Le sumé. 180 más 120 son 400. No, 300. Ajá, 300. A ver. ¿Le resté sería? Cerré menos, pero ahora, 120, ¿qué es? N. No, Uy, profe. recuerda que El 120 ángulo era el... central. Ángulo central. Exactamente. Entonces, menos el ángulo central. Tan, tan. Esa es mi fórmula para N. ¿En serio? ¿Sí? 180 menos el ángulo central. Esto lo van a poner aquí. Ah, su profe, está difícil. Sí, jóvenes, es álgebra. Ya tenemos que empezar a razonar de esta manera. Entonces vamos a poner aquí. Lo voy a poner así en diagonal para que me quepa. 180 grados, obviamente, menos el ángulo central. No me ocupo. Central. Ahí está. Como aquí. 180 menos ángulo central. Y ya ustedes calculan. Igual aquí, igual aquí, igual acá. Ya calculé esos, profe. Por ejemplo, aquí sería 72. Para el pentágono sería 72 grados. Más. Aplica esta, mira, 180 menos 72, ¿cuánto sería? 108. 108, es correcto. Aquí sería 108. 108. Ya ven que yo soy el maestro de los plumones. Entonces aquí voy a escribir 108 grados, obviamente, no son chanclas. Luego, en el hexágono, ¿cómo quedaría nuestro cálculo? Podemos aplicar esta. 180 menos el ángulo central, 60. 180 menos 60. 120. 120. 120 grados. Y la última, que es el hectágono. ¿Cuánto mide su ángulo central? 128. No, su ángulo central. 52. 52. Entonces sería 180 menos Entre 52 es igual a 128. 128 grados. Ya casi terminamos. Permítame tantito. Ya anotamos, ya tenemos lleno nuestro cuadrito. Sí, profe. Sí, perfecto. Vamos a las preguntas de abajo. A ver. Sí, como roncan duermen, dice. Pero, profe, esa información que acaba de poner, ¿se va a copiar? Sí, es cierto, sí se va a copiar. Bueno, entonces, tienes mucha razón. Qué bueno, porque no de por sí lo vamos a hacer después. Escriban, por favor, lo siguiente. Como un subtítulo, escriban cálculo del ángulo interno. Vamos a copiar, profe. Sí, escriban, pero como título o como subtítulo ponen cálculo del ángulo interno.
interno. Ajá. Ya. Ok. Y escriben esto. Los ángulos central y el ángulo interno son suplementarios, es decir, suman 180. Grados, obviamente. Es decir, suman 180 grados. Está en tu libro, página 176, último renglón de la información. Aquí en este cuadro morado es el último renglón. Cópialo todo. Ya, perfecto. Ahora vamos a bueno, antes de eso, escribe ángulo central más ángulo interno es igual a 180 grados. Esto que ves aquí, o también esto que ves aquí, es lo mismo. Ángulo central más ángulo interno es igual a 180 grados. ¿Ya? Y ya después escriben chicos, en general, todos escriben. Para calcular el ángulo interno, aplicamos la siguiente fórmula, que sería esta. El ángulo interno, aplicamos las siguientes fórmulas. Para calcular el ángulo interno, aplicamos las siguientes fórmulas. Copian esta. Ya, profe. ¿Ya? Y también van a copiar la siguiente. Ay, profe. Bueno, espérenme. Van a copiar la siguiente y me van a decir por qué. Copian esta también. Que no se ve. Esta. Ay, Dios mío. Por eso les digo que está mejor en mí, pero bueno, en fin, no tenemos nada. Cada quien tiene distintas circunstancias. Ahí mismo, lo voy a poner aquí en medio. Voy a poner 180 grados menos y ponemos 360, entre paréntesis, 360 grados sobre N. Así, esta es la otra fórmula. ¿Saben qué significa esto? No. A ver, vean su cuadro. ¿Dónde encuentran esta fórmula? En el ángulo central. Exactamente, miren, es lo mismo. En lugar de poner la palabra ángulo central, puse la fórmula del ángulo central. Entonces pongo 180, 180 menos la fórmula para el ángulo central. Ya. Esto es esto. Nada más que aquí le puse con palabras ángulo central y aquí en lugar de poner la palabra puse la fórmula del ángulo central. ¿Ya? ¿Copiaron las dos fórmulas? Sí, profe. Ya. Ya, profe. Ok, dice, inciso A, ¿de qué manera pueden calcular la medida del ángulo central de cada polígono regular sin utilizar transportador? Dividiendo. Ok, ¿qué dividimos? 360 N. Exactamente. Van a aplicar la fórmula, en el inciso A, van a aplicar la fórmula 360 grados sobre N. ¿Sale? Muy bien.
Inciso B. ¿De qué manera pueden calcular la medida del ángulo interno de cada polígono? Restando. La fórmula que nos dijo usted, 180 menos el ángulo central. Exactamente, cualquiera de las... De hecho, pongan las dos fórmulas en el inciso B. Ahí sí les voy a pedir que anoten las dos fórmulas. Muy bien, chicos. Luego dice, una vez que conocen la medida del ángulo interno, ¿cómo pueden calcular la medida del ángulo externo? Igual 360 entre n, No, ¿no? no. Son los mismos valores. A ver, vean su tablita nuevamente. ¿Qué dice el ángulo central y el ángulo externo? Son iguales. Son iguales. Entonces puedes poner que son iguales ambas Ok. medidas del ángulo central y el ángulo, perdón, externo. Bien, para que le piensen un poquito más, les dejo el inciso D y el inciso E para que lo hagan en casa y pasamos a inglés, chicos. Ok, profe. Voy a tratar de ir rapidito en inglés, por eso hice hasta un material por ahí. ¿Ya? Ya, profe. Bueno, entonces voy a dejar de grabar ahorita.